Muy buenas a todos. Antes de dejarte con el material, te quería explicar lo que vas a encontrar en esta publicación. Y no es otra cosa que la primera parte de uno de mis cursos expertos. Los cursos expertos que yo tengo están pensados para que aprendas una materia dentro de la gestión de la empresa o la gestión de particulares de forma experta sin tener conocimientos previos ninguno. Estos cursos expertos están pensados para que a través de una guía como esta, en la cual tendrás acceso a todo el material en formato vídeo y también para poder aquí escribir todas tus notas, tendrás texto, etcétera, pues a través de una guía como esta puedas adquirir todos los conocimientos de materias como la gestión laboral de una empresa, como la realización de la declaración de la renta o la presentación de los modelos de la agencia tributaria que deben de realizar las empresas. De todas formas, por aquí o por aquí, todavía no sé exactamente dónde está, te voy a dejar enlace a un vídeo donde te explico al detalle exactamente cómo son estos cursos. Pues bien, no me enrollo más y te dejo con el material de este curso. Con este vídeo voy a dar comienzo a la guía, a la explicación de la guía. Lo primero que tenemos que saber es dónde podemos mirar los derechos de los trabajadores. Voy a empezar a compartir la pantalla para mostraros aquí en PDF lo que tenéis en la guía. Con este triángulo he querido simbolizar cómo encontrar los derechos de los trabajadores. Digamos que en la parte baja lo que tenemos es el Estatuto de los Trabajadores. Con esto lo que quiero decir es que en el Estatuto de los Trabajadores vamos a encontrar los derechos comunes de todos los trabajadores por cuenta ajena. Estos van a ser los derechos mínimos a los que van a tener derecho, valga la redundancia, todos los trabajadores. Independientemente de la actividad que realicen, todos los trabajadores tienen derecho a lo que dice como mínimo el Estatuto de los Trabajadores. Y luego, si nos queremos ir a los derechos y también deberes más concretos a la actividad de la persona concreta, del puesto de trabajo concreto, nos iremos al convenio colectivo. Este convenio colectivo, como digo, pues vamos a encontrar los derechos por actividades, por actividad genérica de la empresa y luego por actividad concreta del trabajador. Por cada puesto de trabajo nos va a especificar, pues entre otras cosas, por ejemplo, el salario base. Habrá cosas comunes dentro de todos los trabajadores de esa actividad concreta y luego habrá otras cosas que sean concretas, como digo, por ejemplo, el salario o quizá algún plus a un puesto de trabajo concreto. Por lo tanto, resumiendo en este punto, todo lo que tenemos común, todos los trabajadores por cuenta ajena, lo tendremos en el Estatuto de los Trabajadores y lo concreto lo tendremos en el convenio colectivo de la actividad de la empresa. Una vez que sabemos, como os acabo de explicar en el anterior vídeo, dónde encontrar los derechos y también los deberes de los trabajadores, como hemos dicho de forma genérica, Estatuto de los Trabajadores y de forma concreta convenio colectivo, pues lo primero que vamos a hacer es estudiar el Estatuto de los Trabajadores. Encontrar el Estatuto de los Trabajadores es tan sencillo como irnos como siempre a Google y escribir precisamente Estatuto de los Trabajadores. Siempre, una cosa que iré repitiendo durante el curso en varias ocasiones, es que siempre que busquéis información os recomiendo que os vayáis a las fuentes oficiales, ¿vale? Todos visitamos blogs, pero yo recomiendo que siempre que se pueda nos vayamos, como digo, a la fuente oficial. Y si esta fuente oficial es el BOE, mejor que mejor. ¿Por qué digo esto? Porque hay web, como puede ser de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria, que puede ser que encontremos alguna información que no esté actualizada. En cambio, si vamos a la fuente de la ley, que sería la publicación del BOE, en este BOE, si no está actualizado, nos lo va a especificar. Es decir, si ya no está vigente esa ley, nos va a especificar que no está vigente. Y si hay actualizaciones, nos lo va a especificar cuál es la última actualización. Entonces, como digo, cuando escribamos Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, sí que la primera opción nos sale el BOE, pero aquí observo que en la segunda opción me sale una web que se llama estatutodelostrabajadores.com. Yo no sé si está actualizada o no está actualizada, pero como digo, siempre visitar el BOE, siempre que se pueda. Aquí, como vemos, la última actualización nos dice que es del 31 del 12 de 2020. Algún artículo o alguna cosa concreta se habrá modificado en esta fecha y ya sabemos que esa es la última actualización que tenemos del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, una vez que estamos aquí, pues como digo, ya lo que vemos en pantalla sería este estatuto.
Para irnos al artículo, pues podemos bajar y ya nos van saliendo aquí disposiciones, un poco más abajo el artículo. Y si lo queremos obtener en PDF, pues solo tenemos que irnos aquí y lo tendremos en PDF. Sobre todo, lo que nos vamos a ir nosotros es directamente a lo que serían los artículos, ¿vale? Los primeros artículos que os voy a comentar en este vídeo, voy a hacer esto un pelín más grande, va a ser de forma muy genérica, ¿vale? Tampoco vamos a ver todos los puntos porque el estatuto de los trabajadores es muy amplio. Esto lo dejo también a vosotros si luego queréis buscar alguna cosa concreta. Vamos a ver sobre todo lo que yo considero que son los puntos que debéis de conocer, los puntos más importantes. Pues bien, como digo, este estatuto de los trabajadores lo que va a empezar es especificando lo que serían los derechos y los deberes. Esto te lo habla de una forma muy genérica y básicamente, pues en derechos, lo que nos va a decir es pues, que tenemos derecho a un trabajo digno, pues tendremos derecho a libertad sindical, etcétera, etcétera. Los derechos genéricos de los trabajadores. Y en deberes, pues lo que nos va a decir básicamente, resumiéndolo, es que debemos de cumplir pues, con los deberes propios de mi puesto de trabajo, dentro de incumplir la ley, lo que serían mis derechos. Pero dentro de cumplir los derechos, yo también tengo obligación de cumplir con mi trabajo. El primer artículo del que os quiero hablar, aquí un poco más arriba, habla, por ejemplo, del trabajo con menores de edad, pero esto, como tampoco se da en exceso, no voy a entrar mucho. Si queréis verlo, pues solo tenéis que ir un poco más arriba y veis lo que especifica con el trabajo con menores de edad. El primero que yo voy a hablar aquí va a ser el contrato a tiempo parcial y contrato de relevo. Básicamente, el contrato a tiempo parcial es un contrato en el que se trabaja menos de las horas en un tiempo completo, aunque parezca muy evidente. Sobre todo, básicamente, es que cuando estemos en un tiempo completo nos referimos a un contrato de 40 horas semanales, pues todo lo que se trabaje por debajo de 40 horas semanales, pues va a ser un contrato a tiempo parcial. Sobre todo con el contrato a tiempo parcial, aunque esto también lo veremos más adelante cuando tengamos que hacer la alta en la seguridad social, os quiero hablar de un concepto que es importante que sepáis. Voy a abrir por aquí una hoja Excel, que es el coeficiente de parcialidad. Este coeficiente de parcialidad lo que nos va a marcar básicamente es el porcentaje de horas que simboliza en referencia a un tiempo completo las horas que estamos trabajando. Lo explico con un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un contrato de 25 horas a la semana. Como hemos dicho, el contrato a tiempo completo serían 40 horas semanales. Por lo tanto, el coeficiente de parcialidad de esta persona va a ser 0,625, es decir, trabaja el 62,5% de un tiempo completo. Este coeficiente de parcialidad básicamente lo vamos a necesitar, nos va a ser útil para dos cosas. La primera de ellas, porque como veamos, de alta a un trabajador en la seguridad social, debo de especificar qué porcentaje de horas trabaja en un contrato a tiempo parcial. Es decir, que si estoy dando de alta a esta persona con un contrato a tiempo parcial, en la alta especificaré el porcentaje y lo especificaré a través de, como digo, el coeficiente de parcialidad. Y lo otro que también es importante saber qué es el coeficiente de parcialidad es para la prestación por desempleo. Cuando nosotros trabajamos a tiempo parcial, cuando trabajamos menos horas del tiempo completo, una de las opciones que nos da el SEPE, Servicio Estatal de Empleo, es cobrar proporcionalmente en la prestación por desempleo de la parte que no trabajamos. Es decir, esta persona, por decirlo de alguna forma, esta persona que tiene un contrato de 25 horas, pues trabaja 25 horas y vamos a decir que entre comillas está desempleado 15 horas. Por lo tanto, por la parte que está desempleada va a poder cobrar prestación por desempleo. Entonces, si una persona, vamos a imaginarnos que tenga una prestación por desempleo de 800 horas, de 800 euros, pues si cogemos y hacemos la diferencia para saber la parte que simboliza el estar desempleado, nos sale que sería 0,375, 37,5%. Por lo tanto, esta persona que está desempleada, que está trabajando a tiempo parcial,
pero digamos que para el SEPE tiene esa parte de desempleo, pues podría seguir cobrando 300 euros por esas horas que le faltan para llegar al tiempo completo. Y por otro lado, en este artículo, me vengo por aquí, y por otro lado, en este artículo lo que tenemos es el contrato de relevo. Esto lo voy a explicar muy rápido. El contrato de relevo básicamente consiste en que cuando tenemos una persona que está en edad de jubilación o está próxima a edad de jubilación y trabaja menos horas del tiempo completo. Y entonces se contrata a una persona, una segunda persona, para trabajar estas horas que ya no trabaja esa persona próxima a la jubilación o jubilada parcial. Entonces, entre el que está próximo a la jubilación y la otra persona en edad de trabajo normal, hacen el contrato completo. Entonces, ese contrato que se le hace a la persona que va a hacer las horas que ya no trabaja esta primera persona, pues se le hace un contrato que se llama contrato de relevo. Continuamos con la duración del contrato. En duración del contrato, de forma genérica, porque cuando lleguemos a los contratos lo vamos a ver de una forma más específica, pero en duración de contrato básicamente vamos a decir que tenemos dos tipos de duraciones. Por un lado tenemos el contrato indefinido, que es el contrato en el que no tiene ninguna fecha de finalización, es cuando una persona es fija en la empresa, y por otro lado tenemos el contrato eventual. Dentro del contrato eventual vamos a tener dos opciones de contrato eventual. Por un lado, como dice aquí, tenemos la opción de obra o servicio determinado. El contrato de obra o servicio determinado, si tenéis alguna experiencia con trabajadores del campo, trabajadores de almacenes, trabajadores de la hostelería, básicamente es el contrato que le llamamos como contrato fin de campaña. Este contrato, aunque como dice su nombre, debe de ser para una cosa determinada, una obra concreta, independiente de lo que se hace de forma normal y periódica en la empresa, es decir, no debería de usarse este contrato para contratar a una persona para la actividad frecuente y normal de la empresa, porque debería ser para una obra o un servicio concreto, pero básicamente este contrato es el que se utiliza cuando se contrata a personal eventual y es para un trabajo que no se sabe cuándo va a finalizar. Es decir, este contrato lo utilizamos cuando no podemos contratar a una persona eventual para un mes, 2 meses, 3 meses, porque no sabemos cuánto va a durar el servicio que va a hacer esta persona. Por eso, por ejemplo, este contrato se utiliza bastante en lo que sería el campo, porque en el campo sabemos cuándo comienza la campaña, pero no sabemos cuándo termina exactamente. Cada año va a durar un poco más o un poco menos. Por eso no se puede hacer un contrato de una periodicidad fija. Tenemos que hacer un contrato de este tipo. Como el campo, pues cualquier empleo de características parecidas. Lo que sí que especificaros que lo que no nos va a dejar la inspección de trabajo es tener todos los trabajadores con un contrato obra o servicio. Siempre tendremos que tener obra o servicio, pues quizá un porcentaje de la plantilla que va a ser eventual, pero el grueso de la actividad, aunque no tenga una duración determinada, vamos a tener que contratarlo a través de la figura fijo discontinuo que os explico también en la guía. Y después la otra opción de eventual que tenemos sería esta que tenemos aquí abajo, que sería el contrato de circunstancias de la producción, ¿vale? Este contrato, sobre todo lo que se diferencia, sí que la teoría pues nos dice que es cuando tenemos un alto en la producción, tenemos una producción alta, tenemos una acumulación de tareas, como dice aquí, exceso de pedidos, y entonces necesitamos para ese exceso de producción, para ese exceso de pedidos concreto y puntual, vamos a necesitar contratar personal. Eso es lo que nos dice la norma, pero básicamente la diferencia en el día a día, en la diferencia de utilizar este contrato o el de obra o servicio, es que este sí tiene una finalización fija.
Es decir, que tenemos que poner que va a terminar en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, ¿vale? Entonces, sobre todo se diferencia en eso, que el de obra o servicio no tiene una finalización determinada, va a terminar cuando termine ese servicio, esa obra, y el de circunstancias de la producción, circunstancias del mercado, este contrato sí que lo vamos a utilizar con una periodicidad fija que se sabe en la firma del contrato. Lo siguiente sería el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional va a ser la cuantía mínima que debe de cobrar todo trabajador. Es decir, que nadie puede cobrar menos en un tiempo completo, si fuese un tiempo parcial es proporcional, nadie puede cobrar menos de este salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional lo va a fijar el gobierno. Si nos vamos directamente aquí y ponemos salario mínimo interprofesional BOE, ¿vale? Nos va a salir la última publicación que tengamos sobre el salario mínimo interprofesional y, por ejemplo, nos dice que actualmente el salario mínimo interprofesional pues son 950 euros al mes. Estos 950 euros es un salario bruto, ¿vale? No es el líquido que va a cobrar el trabajador, sino que es bruto y puede incluir la mayoría de los pluses, ¿vale? Cuando lleguemos a la nómina os explico un poco más con referencia al salario mínimo lo que me refiero con los pluses y el salario mínimo. Pero aquí sobre todo quiero definirlo con vosotros. Como digo, esta es la cuantía que se va fijando por el gobierno y lo que sí que hay que tener en cuenta, aunque todavía no lo hemos visto, pero lo veremos cuando lleguemos a las pagas extraordinarias, que, como os diré, os voy a hacer un pequeño spoiler si vais por orden en la guía, como os explicaremos después las pagas extraordinarias, pues todo trabajador tiene derecho como mínimo a 2 pagas extraordinarias. Por lo tanto, como se tiene siempre derecho a 2 pagas extraordinarias, quiere decir que anualmente todo trabajador va a cobrar 14 pagas. Esto quiere decir que si el salario mínimo interprofesional son 950 euros brutos al mes, pues si yo quiero saber cuánto es anual, pues tendré que multiplicar por 14 estos 950 euros. Por lo tanto, la cantidad anual de salario mínimo interprofesional va a ser estos 13.300 euros y si lo quiero volver a pasar a 12 meses, pues el salario que debe de cobrar en 12 mensualidades un trabajador como mínimo va a ser esta cantidad, 1.108 euros. Pero que, como vuelvo a especificar, es una cantidad bruta y a esto después tendremos que restarle para saber el líquido de la nómina, el IRPF que se le retenga al trabajador y la seguridad social. El siguiente artículo que vamos a ver es el que habla del Fondo de Garantía Salarial, que es más conocido por sus siglas FOGASA. Este FOGASA, este Fondo de Garantía Salarial, es un organismo, como dice aquí, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que se va a encargar de abonar las indemnizaciones y las nóminas no cobradas por los trabajadores cuando su empresa se encuentra en una causa de insolvencia o concurso del empresario, concurso de acreedores. ¿Esto qué quiere decir? Que el FOGASA no se va a hacer cargo de absolutamente todos los salarios y de todas las indemnizaciones independientes de la causa, no. Tiene que ser que se esté en uno de estos casos, ya digo, insolvencia o un concurso de acreedores. Si es porque el empresario no quisiera pagar por algún motivo, no se va a hacer cargo el FOGASA de esos salarios y de esas indemnizaciones. Siempre, como digo, hay que ver en qué punto se encuentra esta situación. Debido a esto, el FOGASA unas veces va a tardar poco en cobrar, en pagar, mejor dicho, o va a tardar mucho. ¿Por qué va una vez a tardar más y otra vez va a tardar menos? Precisamente por esto. Si, por ejemplo, una vez que cuando reclamamos al FOGASA ya esta empresa se encuentra declarada insolvente, pues el FOGASA va a ser rápido. Pero si cuando nosotros queremos empezar a recurrir al FOGASA, aún todavía se está en juicio, se está viendo la situación de la empresa, etcétera, pues el FOGASA tardará más. Esto quiere decir que yo me he encontrado situaciones en las que el FOGASA es muy rápido y situaciones en que el FOGASA es muy lento, como os estoy diciendo. Si nos vamos a Google y escribimos FOGASA, lo que nos vamos a encontrar es esta web del ministerio y si entramos nos va a explicar un poco lo que yo he estado diciendo del FOGASA. En esta web en concreto lo que os quería mostrar
es lo que habla aquí, que son los límites que va a cubrir el FOGASA. Es decir, que el FOGASA, además de que se tiene que encontrar con una empresa que sea declarada insolvente o en concurso de acreedores, además va a hacer frente X salario. Los límites que va a hacer frente, por ejemplo, como vemos aquí, son que en salario va a cubrir hasta 8.847 euros y de indemnizaciones, pues casi hasta 27.000 euros. Es un margen bastante amplio, pero si diésemos lugar de que la empresa nos debiese más de este importe, que en realidad es un importe alto, que se sepa que va a cubrir hasta aquí. Es decir, que si la empresa debe 10.000 euros, no va a cubrir esos 10.000 euros. Y en indemnizaciones, pues cubre hasta este importe. Sí que puede ser que en trabajadores que lleven muchos años en la empresa, esta indemnización fuese más alta, de estos 26.000 euros. Pero, como digo, lo que sería el FOGASA va a cubrir solo hasta este importe que vemos aquí. Lo siguiente va a ser hablaros de la hora extraordinaria. Para hablaros de la hora extraordinaria me voy a ir a este Excel que tengo preparado para explicarlas directamente. También deciros que esto se basa en el Estatuto de los Trabajadores, lo que marca, como vemos aquí, en el artículo 35. Lo primero que os quería decir sobre la hora extraordinaria es que en principio están prohibidas para menores contratos formativos y contratos a tiempo parcial. Porque los contratos a tiempo parcial lo que van a hacer son horas complementarias, ¿vale? Sí que nos dice, aquí he puesto un asterisco, de que si vamos yéndonos por el Estatuto de los Trabajadores, a los artículos concretos, nos dice que si son fundamentales, es decir, son una hora extraordinaria que hay que hacerla sí o sí, en determinados casos muy puntuales, en los contratos formativos y tiempo parcial, podrían hacer horas extraordinarias. Pero, como digo, tiene que ser muy justificada. Luego, también, pues como ya sabemos, las horas extraordinarias pues serán las horas que se realizan por encima de la jornada normal de un trabajador. Es decir, que la jornada completa de un trabajador van a ser 40 horas a la semana, pues todo lo que se trabaje por encima de esas 40 horas, pues van a ser horas extraordinarias. Después tenemos de dos tipos. Tenemos las horas extraordinarias normales, que estas van a ser voluntarias, y luego vamos a tener la hora extraordinaria de fuerza mayor, que como dice será para reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. Es decir, que tienen que estar muy justificadas, que realmente sí o sí se tienen que trabajar. Luego, por otro lado, nos dice que el máximo que se pueden hacer sin compensar es 80 horas al año de horas extraordinarias. Si estas horas extraordinarias se compensasen con descanso, no computan para estas 80 horas que os estoy comentando. Y luego lo que nos dice es que este cómputo de estas 80 horas va a ser proporcional a las horas que estamos trabajando según lo que marque el estatuto, el convenio colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos, sobre todo en el caso de que el convenio colectivo marque unas X horas, ¿vale? El convenio colectivo, como aquí os muestro, marca 1.200 horas, pero el tiempo completo para una persona, es decir, no es que estamos yéndonos a un tiempo parcial, sino que para esta persona su tiempo completo son 900 horas. Como estas 900 horas son el 75% de la jornada completa de convenio, pues el número máximo que podrá realizar son 60 horas. Luego, aunque esto ya lo veremos más adelante en la guía, pues ya que lo tengo aquí os lo muestro, es que tanto para la cotización de la seguridad social como para la incapacidad temporal tendrá unos parámetros concretos y especiales, ¿vale? Y luego otra cosa también que os quería comentar en este caso, que es el punto 5, ya decía yo que no lo veía, que el punto 5 que es que como mínimo estas horas extraordinarias se cobrarán al mismo precio que las horas normales. Es decir, que las horas extraordinarias no tienen por qué cobrarse en un precio superior al precio normal, ¿vale? Que siempre se cree que sí, pero no lo dice como tal el convenio colectivo. Solo te dice que como mínimo se cobran igual que el resto de horas que se realizan. Y como he comentado en las horas extraordinarias, lo que también podemos encontrarnos son horas complementarias. Las horas complementarias, por decirlo de alguna forma, son las horas extraordinarias para las personas que tienen un contrato a tiempo parcial. Esto quiere decir que, como digo, cuando una persona está a tiempo parcial, salvo casos muy excepcionales, lo que va a poder realizar son horas complementarias y no horas extraordinarias. Estas horas complementarias pues son las horas que se pueden realizar
sin llegar a hacer un tiempo completo, ¿vale? Entonces, si yo he hecho 20 horas, pues si por lo que sea tuviese que... Bueno, 25 o 30, porque tiene unos límites como ahora veremos, pues si llego hasta 39, puedo hacerlo con complementarias. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, que estas horas complementarias deben de ser pactadas previamente y voluntarias. También me dice que en contratos a tiempo parcial de menos de 10 horas no se pueden realizar. Como mínimo tiene que ser de 10 horas semanales para poder realizar horas complementarias. Y luego también me dice que no pueden ser más del 30% del contrato, 60% si así lo marcara el convenio. Es decir, que si el convenio no dice nada de horas complementarias, el 30% de esa hora. Si dice algo, pues se podría hacer hasta el 60% de más de las horas que tengo pactadas en contrato. Luego sí que también tenemos que tener en cuenta que tiene la misma cotización que las regulares, no es como hemos visto, aunque solo sea por el momento solo un poquillo, que las horas extraordinarias tienen una cotización especial. En este caso tiene la misma que las horas normales. Y luego también nos dice, al igual que con las horas extraordinarias, que el precio como mínimo va a ser el mismo que el de las regulares, pero puede ser superior. Aquí, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de un convenio colectivo, ¿vale? En el que fija un precio para horas extraordinarias y complementarias. En este convenio colectivo, pues, tanto es si echa horas extraordinarias como si echa horas complementarias, pues cobrará un poco más que en las horas regulares. Aquí os quiero responder a la pregunta que veis en la guía de si un tiempo parcial, una persona que está a tiempo parcial, tiene menos vacaciones que una persona que está a tiempo completo. Y la respuesta es que no. No voy a entrar mucho en detalle porque tenéis un ejercicio con las vacaciones, así que no quiero hacer mucho spoiler en este vídeo, pero sí que quiero deciros que cualquier persona con independencia de las horas que trabaja tiene derecho a las mismas vacaciones. El número de días de vacaciones al que se tiene derecho es independiente de si se trabaja 40, 20, 10, 15 horas a la semana. Es completamente independiente. Es un número fijo. En este punto vamos a ver las excedencias. Y lo vamos a hacer respondiendo a las preguntas que veis en la guía. Estas preguntas las he puesto porque son las preguntas que me suelen hacer relacionadas con las excedencias. Y entonces pienso que es mejor que vaya aclarando estas preguntas más que vayamos punto por punto leyendo lo que sería el artículo. La primera pregunta que os pongo es ¿qué son las excedencias? La excedencia básicamente es un periodo de tiempo en el cual el trabajador deja de trabajar en la empresa. Deja de trabajar, no va a estar ligado con un alta en la seguridad social y tampoco, por supuesto, va a tener una remuneración mientras está de excedencia. Es, como os digo, un periodo en el cual, digamos así, no está ligado como trabajando en la empresa, pero sí que va a estar ligado en el sentido de que va a seguir habiendo una unión entre trabajador y empresa, que dependiendo del tipo de excedencia que sea, pues esta unión va a ser más fuerte o más débil, por decirlo de alguna forma. La siguiente pregunta es, ¿tengo derecho a ella? Pues vamos a ver. Me dice, por un lado, que todo trabajador, hablando grosso modo, ¿vale? Me dice, el trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria, que ahora veremos los tipos, por un plazo no menor a 4 meses y no mayor a 5 años. Es decir, que todo trabajador, como vemos, todo trabajador que lleve al menos un año en la empresa, tiene el derecho de que se le reconozca esta posibilidad de situarse en excedencia. Y esta excedencia tiene que tener una duración mínima de 4 meses y una duración máxima de 5 años. Por lo tanto, independientemente de los tipos que vamos a ir viendo ahora a continuación, pues como vemos aquí, todo trabajador va a tener derecho a esta excedencia. Después, tipos. Pues bien, vamos a ir repasando un poco los tipos. Primero me habla de excedencias voluntarias y excedencias forzosas. Por forzosa, pues aquí solo entiende en el caso de que sí o sí voy a tener que ponerme en situación de excedencia. ¿Qué tipo de excedencia es la forzosa? Pues según aquí me dice, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que salgo de concejal en mi ciudad. Pues en ese caso, como voy a tener que ponerme de concejal, como he sido elegido de concejal
y tengo que dejar mi puesto de trabajo, pues forzosamente me voy a tener que poner en excedencia. Después tenemos, como me especifica aquí, y lo que hemos estado viendo aquí un poco, la excedencia voluntaria. La excedencia voluntaria, pues como su nombre indica, una excedencia que cojo en la cual no tengo que dar ningún tipo de justificación. Lo único que es que deseo ponerme en excedencia sin justificación ninguna, puedo hacer lo que desee y, como digo, pues en ese caso estaría en una excedencia de carácter voluntario. Vamos a bajar un poco más. También me dice que las trabajadoras tendrán derecho a situarse en excedencia para el cuidado de hijos. Me dice que por cada hijo y que va a tener que ser no superior a 3 años, ¿vale? Pero sobre todo ahora nos quedamos con los tipos. Es decir, que tenemos, como hemos visto, forzosa, voluntaria, para el cuidado de hijos. Luego me dice que también puedo tener una excedencia para el cuidado de un familiar hasta un segundo grado de consanguinidad o afinidad. Y por último, pues me dice también que tengo derecho a ponerme en excedencia en el caso de, para poder, me dice aquí por ejemplo, excedencia en la empresa, los trabajadores que ejercen funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. Pues básicamente esos son los tipos de excedencia que tenemos. La siguiente pregunta que os pongo en la guía y que voy a responder es: ¿estoy de baja en la empresa? Y la respuesta es que sí. Una vez que tú empiezas una excedencia, a ti la empresa te da de baja y te finiquita de igual forma que cualquier otra persona que esté de baja. En este caso en concreto, la excedencia tiene la misma categoría que una baja voluntaria. Por lo tanto, cuando se empieza la excedencia, cuando se corta la relación laboral para empezar la excedencia, en ese caso, como digo, como si fuese una baja voluntaria y por lo tanto no vas a tener derecho a paro, no vas a tener derecho a indemnización y solo vas a tener derecho a que te finiquiten las vacaciones no disfrutadas y las pagas extraordinarias no cobradas en el caso de que esto se haya producido. Por lo tanto, como os digo, cuando se inician en sí, se corta la relación en el sentido de que se da de baja al trabajador en la seguridad social y se finiquita de la misma forma que si fuese una baja voluntaria. ¿Qué más tenemos? Me dice, ¿me tienen que reincorporar? Pues bien, para saber si nos tienen que reincorporar, vamos a ir viendo punto por punto. Primero, como hemos visto, la forzosa, para cuando es un cargo público. Me dice que se concederá designación y me dice que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia. Pues ya sabemos que en este caso, en la excedencia forzosa, existe la obligación de la conservación del puesto y me computan toda la antigüedad. Es decir, cuando yo termine de estar en este cargo público, pues tengo que volver con las mismas características que tenía a mi puesto de trabajo. Y además, en el caso de que se cortase más adelante la relación laboral, pues me tienen que respetar la antigüedad que tengo en la empresa. Después, la voluntaria. La voluntaria me viene aquí un poco más abajo y me dice que en el caso de excedencia voluntaria solo conserva un derecho preferente al reintegro en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjera en la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de excedencia voluntaria solo se me va a reincorporar a mi puesto de trabajo cuando termine esta excedencia, como dice, pues con un derecho preferente. Es decir, suponemos que yo trabajo de administrativo en la empresa y cuando vuelvo me pongo de excedencia y cuando vuelvo la empresa necesita en ese momento un administrativo. Por lo tanto, en ese caso, si necesita un administrativo con mi categoría, en ese caso tendrá que reincorporarme a mí en vez de coger una persona de la calle. Es decir, tengo derecho preferente al, como digo, una persona que venga de fuera de la empresa. Pero, como digo, solo derecho preferente. Esto quiere decir que si en ese momento, cuando yo termino la excedencia, la empresa no necesita a nadie con esas características laborales, no tiene obligación ninguna de reincorporarme. Esto hay puestos de trabajo, como por ejemplo lo que acabo de decir de un administrativo, que hace que pueda ser que me tengan que reincorporar o no, porque un administrativo, si ya lo han cubierto, posiblemente no necesiten más en ese momento, pero hay otros puestos de trabajo en el que hace que esta reincorporación sea prácticamente obligatoria.
¿En qué caso es esto? Pues sobre todo en puestos de trabajo en el que se mete mucha gente, como por ejemplo puede ser la agricultura. Es una actividad en la que siempre se está recurriendo a mucho personal, a la contratación de mucho personal, pues esto hace que probablemente cuando en el momento de que se termine la excedencia haya que reincorporar, haya que meter a gente en ese momento. Por ello, pues se reincorpora el que está de excedencia. Esto hace que en muchos tipos de actividades como esa, pues se dé por hecho que aunque sea voluntaria, se reincorpora sí o sí al terminar la excedencia. Además, también hay convenios colectivos que lo que hacen es que directamente te dice que aunque sea voluntaria, tienes que reincorporar a la persona a su puesto de trabajo al terminar esta excedencia. Porque como también dijimos, lo que sería el Estatuto de los Trabajadores es solo un marco general y que el convenio colectivo puede ampliar esos derechos. Pues bien, como digo, vamos por la voluntaria. En ese caso, eso pasa con la voluntaria. Y luego tenemos por aquí lo que sería la excedencia que hemos dicho para cuidados de hijos o para cuidados de familiares. En este caso, me dice que será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia de cursos de formación profesional. Y me dice cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Y luego me dice, durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. Por lo tanto, como vemos, en este caso, pues solo será el primer año la reserva de su puesto de trabajo y los siguientes años tendrá que ser un puesto de trabajo equivalente. Y aquí me dice que en el caso de familia numerosa, me dice que la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta 15 meses. Y por último tenemos la excedencia para funciones sindicales. Y sí que no lo especifica directamente, pero sí que nos dice que podrán situarse en situación de excedencia en la empresa los trabajadores que ejercen funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. Y en este caso, pues sucede lo mismo que en el caso que hemos visto aquí arriba. En el caso de elección para un cargo público que imposibilita la asistencia al trabajo. Es decir, que tiene las mismas características que la forzosa y por lo tanto también tendrá derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia. La siguiente pregunta me dice, ¿y si no lo hacen? ¿Y si no me reincorporan a mi puesto de trabajo? Pues bien, en este caso pues dependerá de si es obligatoria o no esta incorporación. En el caso de la excedencia voluntaria, como hemos dicho que solo sería una incorporación, como pone por aquí, solo se conserva su puesto, solo se conserva el derecho preferente a su puesto, pues en el caso de que en ese momento no tenga que cubrir el puesto de trabajo, pues directamente no se incorpora y punto, y no sucede absolutamente nada. Se queda con la baja voluntaria que tuvo al realizar la excedencia. Pero si por ejemplo, vamos a suponer que yo vuelvo de la excedencia y me entero que van a meter gente nueva a un puesto similar al mío, en ese caso sí que se va a considerar un despido, que es lo que pasa con el resto de las opciones. En el resto de las opciones que vimos, que sí se conserva el puesto de trabajo, al menos durante un tiempo, cuando me dice que se debe de conservar el puesto de trabajo, si vuelvo de la excedencia en esos plazos y no tengo mi puesto de trabajo para reincorporarme, en ese caso se computa, en los casos que me lo dice, la antigüedad, por lo tanto no solo va a tenerse en cuenta el tiempo que estuve trabajando, sino también el tiempo de la excedencia, y en ese caso se considerará, si no vuelve a su puesto de trabajo el trabajador, como un despido. Ya dependiendo de las características, pues será un despido improcedente o un despido objetivo, pero al fin y al cabo un despido. Y básicamente estos son los puntos que quería ver con vosotros relacionados con la excedencia. Extinción del contrato. Por extinción del contrato podemos encontrarnos distintas causas, que os dejo que podáis verlo, porque como digo, al final también la idea es que vosotros aprendáis a manejar el Estatuto de los Trabajadores, pero voy a hablar de 4 concretas, aunque tampoco voy a entrar excesivamente al detalle, porque sobre todo al detalle quiero entrar en la parte donde calculemos y veamos la finalización de la relación laboral. Aquí, sobre todo como digo, quiero comentaros que la primera causa que nos podemos encontrar dentro de estas 4 que digo que vamos a ver en 2 vídeos, pues va a ser la baja voluntaria del trabajador. Esta pues no tiene mucha vuelta, pues básicamente es lo que dice su nombre, pues que el trabajador abandona su puesto de trabajo de forma voluntaria.
Después, el siguiente extinción de la relación laboral que nos podemos encontrar es por causa objetiva. Es decir, que hay algún tipo de causa que objetivamente nos dice que ese contrato debe de finalizar. Según lo que nos dice el Estatuto de los Trabajadores en lo que sería en el artículo 52, pues que nos podemos encontrar varias causas. Me dice, por ejemplo, por ineptitud del trabajador conocida, luego me dice por falta de adaptación del trabajador y varias causas más, pero la más importante es la C, que es la que me dice cuando concurre alguna de las causas previstas en el artículo 51.1. Me voy a ir al artículo 51.1, artículo 51 del despido colectivo, y entonces me dice que la extinción de los contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ¿vale? Sobre todo es la causa principal de la extinción del contrato por causa objetiva. Os digo que principalmente está en la causa porque cuando se dan las otras causas, digamos que a no ser que sea muy claro, es difícil de lo que sería comprobar, difícil de justificar, hacer un despido objetivo, pues como dice aquí, por ejemplo, por ineptitud del trabajador conocida o por falta de adaptación del trabajador. Si se puede justificar, pues vale, bien, pero es difícil. Por eso yo normalmente siempre digo que la finalización por causa objetiva se debe de utilizar solo cuando, por ejemplo, tengo una bajada real de producción en la empresa, cuando directamente hay que cerrar la empresa o cuando hay una causa independiente del trabajador. Porque las causas del contrato objetivo, de la extinción, mejor dicho, de la extinción por causa objetiva, es muy difícil de demostrar cuando son causas referidas al trabajador. Por eso, siempre, o a no ser que se tenga, ya digo, muy claras estas causas del trabajador, siempre utilizará este tipo de extinción cuando son causas independientes del trabajador. Como digo, una bajada de producción, al menos dentro del puesto de trabajo de esa persona, o un cierre, o lo que sea, pero siempre causa de la empresa. Después también nos vamos a encontrar lo que sería la finalización por despido disciplinario. En este caso es cuando realmente tenemos claro que el causante de este despido, de esta finalización de la relación laboral, es el trabajador, ¿vale? Entonces, el trabajador ha cometido alguna infracción, alguna falta que hace que la empresa tenga que poner fin a la relación laboral. Este despido disciplinario debe de basarse, como dice aquí, en faltas repetidas, desobediencia, etc. Es decir, por algo que realmente está haciendo mal el trabajador. Además, debe de estar claramente justificado y notificado al trabajador. Es decir, tiene que decirse el por qué se produce y que se produce por X falta claramente justificada y relacionada. Es decir, que tengo que escribirle en la notificación de la falta claramente que ha cometido esta falta tal día relacionado con tal trabajador haciendo tal cosa. Que también, por supuesto, tienes que después dar margen al trabajador para que se justifique si realmente es verdad o no es verdad que ha cometido esas faltas, ¿vale? Es decir, que estas faltas tienen que estar muy claramente justificadas. Además, esas faltas donde nos van a salir, esas faltas por las que se puede causar un despido disciplinario, va a ser en el convenio colectivo. En el Estatuto de los Trabajadores solo nos van a hablar cosas genéricas y si queremos saber exactamente qué faltas son calificadas con un despido disciplinario, nos iremos al convenio colectivo, pero como digo, siempre bien justificado todo y notificado. Y por otro lado, el otro despido que nos podemos encontrar es el despido improcedente. El despido improcedente, básicamente, como su nombre indica, es cuando la empresa realiza un despido en el cual no tiene una justificación clara para realizarlo. Es decir, no tengo un motivo justificado para despedir a una persona, pero no quiero seguir teniendo a esta persona. Entonces, en ese caso, se le realiza un despido improcedente, ¿vale? Entonces, este despido, también, como no tengo que hacer ninguna justificación, es el despido en el que mayor cuantía se va a pagar de indemnización, como veremos más adelante. Y luego también deciros que, como digo, no se tiene que justificar, pero no puede llegar a demostrar
No puede ser que la causa final de este despido, como digo, no hay que justificarlo, pero no se puede realizar el despido improcedente cuando la causa que esté detrás de este despido improcedente sea una causa que hiera los derechos como persona humana del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, hago un despido improcedente y el trabajador consigue demostrar que este despido improcedente yo se lo realizo porque, por ejemplo, por temas de raza, porque sea una mujer embarazada, por temas de condición sexual, etcétera, por condiciones que pueden herir mis derechos como persona humana, en ese momento no se puede realizar ese despido improcedente. Ese despido sería nulo. Faltas y sanciones. Aquí en el Estatuto de los Trabajadores no especifica excesivamente, lo único que no habla y un poquillo más, habla sobre todo de cosas genéricas, no habla de que, que los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la empresa, etcétera. Pero si queremos ver la motivación por la que se puede sancionar a los trabajadores, nos tendremos que ir al convenio colectivo. Como he explicado cuando hemos estado viendo el despido disciplinario, pues en el convenio colectivo nos va a decir qué faltas se pueden hacer y cuáles son las motivaciones dentro de esas faltas. Y ya después también veremos con esas faltas pues qué se le puede aplicar al trabajador. Quizás a lo mejor se le puede hacer una suspensión de empleo y sueldo, o en los peores casos se le puede hacer un despido disciplinario. Ahora vamos a pasar a lo que sería el ejercicio sobre el Estatuto de los Trabajadores. En concreto ahora os voy a explicar el enunciado. La realización de este ejercicio es muy sencillo. Como habréis dado cuenta, hay varios artículos que me he dejado por el camino al explicar el Estatuto de los Trabajadores. Y esto lo he hecho a caso hecho. En concreto me he dejado los artículos como por ejemplo este que vemos aquí de gratificaciones extraordinarias. Todos los artículos como este, que además tienen aquí un lapicito, son los que forman parte de este ejercicio. Estos los he dejado para que vosotros busquéis lo que sería el artículo concreto y lo relacionado con ese artículo. Y así también os vayáis haciendo a consultar el Estatuto de los Trabajadores. Porque en mi opinión lo importante no es solo que comprendáis que os explique los artículos, porque básicamente los artículos todos ya aparecen en el Estatuto de los Trabajadores. Pero lo importante es que el día de mañana, cuando vosotros tengáis que consultar cualquier aspecto, estéis familiarizados con lo que sería el Estatuto de los Trabajadores y lo podáis buscar por vosotros solos. Pues bien, entonces el objetivo de este ejercicio es que os vayáis al artículo que sea y aquí apuntéis el número del artículo y los puntos relacionados con el mismo. Aquí, por ejemplo, en gratificaciones extraordinarias, lo que quiero es que me pongáis el número de pagas. Y aquí, o bien que apuntéis información relacionada que sale en este artículo, o que os dejo este hueco para que lo rellenéis con lo que comentemos cuando lo veamos en la corrección. Vamos a resolver el ejercicio sobre el Estatuto de los Trabajadores. El primer punto, el primer artículo que os había dejado era el periodo de prueba. Y aquí os pregunto periodos máximos. Pues si lo leemos un poquillo, por aquí me dice que los periodos máximos, el periodo de prueba no podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados ni de 2 meses para los demás trabajadores. También deciros que en el supuesto de contratos temporales de duración determinada, me dice por tiempo no superior a 6 meses, el periodo de prueba no podrá exceder de 1 mes. ¿Vale? Entonces, como os digo, 6 meses técnicos titulados, 2 meses de más trabajadores. Y en el caso de contratos de hasta 6 meses no podrá ser más de 1 mes. Dicho esto, pues vamos a ver alguna cosilla más relacionada con el periodo de prueba. También relacionado con el periodo de prueba, deciros, voy a primero a definir lo que sería el periodo de prueba en sí, es que el periodo de prueba básicamente es un periodo en el cual cualquiera de las dos partes, ya sea la empresa o ya sea el trabajador, puede terminar la relación laboral sin tener que dar ningún tipo de justificación. Es decir, tanto el trabajador como la empresa puede cortar la relación laboral. Y como digo, no tiene que ser por ningún motivo. Se termina y punto. No hay justificación ninguna. Ni que hay que dar, ni tan siquiera hay que avisar con preaviso, ni nada. Se termina y punto. ¿Vale? Es importante tenerlo en cuenta. En el caso de que si termine la relación por parte del trabajador, pues será una baja voluntaria normal y corriente, y en el caso de que termine por parte de la empresa, pues será una baja en periodo de prueba y no se tendrá derecho a indemnización. Lo que sí se tendrá derecho, que siempre se tiene derecho, es
al finiquito, es decir, pagas extraordinarias no cobradas y vacaciones no disfrutadas, y también se tendrá derecho a poder cobrar prestación por desempleo. Pero como digo, no podrá tenerse indemnización. Otra cosa que es importante saber es que lo que os acabo de explicar, que se puede cortar relación sin ninguna justificación. La excepción, como me dice aquí, la resolución a instancia empresarial será nula en el caso de los trabajadores por razón de embarazo, desde la fecha de inicio de embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere tal, o maternidad, ¿vale? Entonces, en este caso, si a mí, por ejemplo, vamos a suponer que un empresario contrata a una mujer embarazada y se demuestra, la despide, corta la relación laboral, mejor dicho, por periodo de prueba, y se demuestra que corta la relación precisamente porque está embarazada o en caso de maternidad. Es decir, que también se vaya a cortar la relación laboral por periodo de prueba supuestamente, pero realmente esa mujer se le está cortando la relación laboral porque es madre, porque tiene un hijo. Entonces, en ese caso también se consideraría nulo. Por otro lado, aunque no lo especifique en sí el artículo, también sería nulo en el caso de que se demuestre que la finalización de la relación laboral por parte de la empresa es por algún motivo que agrada mis derechos como persona. Es decir, imaginemos que se demuestra que realmente se está cortando la relación, diciendo que es un periodo de prueba por motivos de racismo, homofobia, etc. También en ese caso, si fuese ese el motivo, pues también sería nulo esa finalización de la relación laboral por periodo de prueba. Luego, también otra cosa que hay que tener en cuenta sobre el periodo de prueba es que me dice aquí que una vez que se ha pasado el periodo de prueba, no se pueden hacer más periodos de prueba a un mismo trabajador en una misma empresa para prestar los mismos servicios. Es decir, imaginemos una persona que se hace un contrato eventual de un periodo, se corta la relación y un tiempo después se le vuelve a contratar con un contrato eventual. En ese caso, como ya ha superado el periodo de prueba en el primer contrato, no podemos volver a hacerle un periodo de prueba, porque ya este está superado. Y por último, en este punto os quería comentarles los casos de una incapacidad temporal. En ese caso me dice que durante el tiempo que se esté en incapacidad temporal, como me dice aquí, nacimiento, adopción, guardia con fines de adopción, etcétera, me dice por aquí que efectúa las personas trabajadoras durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes. Es decir, que como dice, siempre que se produzca este acuerdo, durante lo que sería la incapacidad temporal, se suspende y se reanuda el periodo de prueba cuando termine esta incapacidad temporal. Vamos a suponer una persona que tiene un periodo de prueba de un mes. Si cuando lleva 15 días en la empresa se da de baja por incapacidad temporal, aunque se tirase 8 meses, después, cuando termine esa incapacidad temporal, va a continuar contando el periodo de prueba que le queda a esa persona y por lo tanto, incluso hayan pasado 5, 6, 8 meses o el tiempo que sea, vamos a poder realizarle una baja por periodo de prueba. El siguiente punto, gratificaciones extraordinarias. Básicamente, aquí me dicen gratificaciones extraordinarias, que es el artículo 31, que el trabajador tiene derecho a 2 gratificaciones extraordinarias al año. Y me dice que una de ellas con ocasión a las fiestas de Navidad, ¿vale? Y luego me dice la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Entonces, se tiene siempre derecho a 2 gratificaciones extraordinarias, pero la única que realmente se tiene que fijar sí o sí en una fecha es la de Navidad. La otra, aunque tradicionalmente siempre se hace en verano, siempre se hace lo que sería en los meses de junio, ¿vale? Pero no me lo especifica lo que sería el estatuto de los trabajadores. El convenio colectivo sí puede ser que me lo especifique. Y en el que también lo que me dice aquí es que dice, no obstante, podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las 12 mensualidades. Por lo tanto, puedo encontrarme que esas gratificaciones extraordinarias no se paguen directamente al trabajador en Navidad y en verano o en el mes que se vaya a estipular que se paga esa gratificación extraordinaria, sino que se vaya prorrateando, como veremos cuando hacemos el cálculo de la nómina. También deciros que lo que aquí especifica una vez más es el mínimo, y para saber el número exacto de gratificaciones extraordinarias a las que se tienen derecho, nos tendremos que ir al convenio colectivo, porque perfectamente puede poner un número superior
de gratificaciones extraordinarias. También en el convenio colectivo me va a especificar qué incluye esta gratificación extraordinaria, aunque normalmente siempre incluyen el salario base y como mucho algún plus, como por ejemplo puede ser el de antigüedad. Por último, deciros que debido a la existencia de estas gratificaciones extraordinarias es por lo que siempre todos los salarios se cuentan en 14 pagas. Es decir, si por ejemplo cuando vemos el salario mínimo interprofesional, el dinero que me especifica, para saberlo anualmente siempre tengo que multiplicarlo por 14 y no por 12, ¿vale? Siempre es importante tenerlo en cuenta por la existencia de que es obligatorio siempre realizar 2 pagas extraordinarias. Y como digo una vez más, eso hace que todo trabajador tenga derecho a 14 pagas durante el año, las cuales, como dice aquí, se pueden prorratear, pero eso no deja que sigan siendo 14 y no 12. Después tenemos el artículo 37 que nos habla de descanso semanal, fiestas y permisos. Y aquí lo que os preguntaba es qué descanso semanal se tiene derecho. Me dice los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal acumulable por periodos de hasta 14 días, de día y medio ininterrumpido, que como regla general comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. Es decir, que por semana voy a tener derecho a un día y medio, pero este descanso semanal se puede acumular en periodos de hasta 14 días. Esto quiere decir que perfectamente se puede trabajar empezando un lunes, trabajando hasta ese jueves, no, hasta el siguiente jueves, y después descansar viernes, sábado y domingo. Es decir, acumulo en 2 semanas el descanso de día y medio que tengo derecho por semana. Este artículo también me habla de las fiestas y de los permisos. En este caso, os voy a dejar sobre todo que lo leáis vosotros todos los permisos, como por ejemplo si tiene derecho a 15 días naturales en caso de matrimonio, pero sí que lo que os quería comentar en lo que serían las fiestas laborales, que me dice que tendrán carácter retribuido y no recuperable, y me dice no podrán exceder de 14 días al año, y dice de las cuales 2 serán locales, y de ámbito nacional se tienen que respetar estas. Todos los años se tiene que publicar en el BOE en concreto las festividades, es decir, todos los años, en torno a octubre, noviembre, como mucho diciembre, se van a publicar las festividades para el siguiente ejercicio. Estas como mínimo van a ser estas, pero tenemos festividades de ámbito nacional obligatorias y no obligatorias, festividades de la comunidad autónoma y por último tenemos festividades locales, que como me dice aquí, siempre como mínimo van a ser 2. Y por último, el último punto de este ejercicio serían las vacaciones. Las vacaciones vienen reguladas en el artículo 38 y me dice: el periodo de vacaciones anuales retribuidas no sustituible por compensación económica será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a 30 días naturales. Es decir, que en ningún caso será inferior a 30 días naturales por año trabajado. Esto quiere decir que con independencia de las horas que trabaje al día, siempre son 30 días naturales al año. Da igual que tenga un contrato a tiempo completo, de 4 horas, de 5, de 3, de las que sean. Siempre son 30 días naturales por año trabajado. Y como me dice aquí, son retribuidas, no sustituibles por compensación económica. ¿Vale? Entonces que lo tengáis claro, porque muchas veces yo me he encontrado casos de empresas que le dicen a sus trabajadores que al estar a tiempo parcial, es decir, imaginemos que trabajen la mitad de las horas, pues que solo va a tener derecho a la mitad de las vacaciones. Es decir, que si yo tengo un contrato de 20 horas en vez de 40, pues solo tendré derecho a 15 días de vacaciones. Esto es total y absolutamente falso. Siempre son 30 días naturales. Esto, como siempre, pues el convenio colectivo lo puede ampliar, y otra cosa que puede hacer el convenio colectivo es que en vez de especificarme días naturales, que me especifique días laborables. Es decir, que puede ser que esos 30 días me lo especifique en días laborables. Cuando son en días laborables, normalmente las vacaciones no hay una regla de 3 exacta, pero normalmente 30 días de vacaciones, 30 días naturales de vacaciones, simbolizan aproximadamente entre 22 y 23 días de vacaciones en días laborables.
Entonces, en este caso, solo se van a tener en cuenta los días que yo trabaje de la semana. Es decir, si mi horario es de lunes a viernes, para las vacaciones en días laborables solo se van a tener los días que van en el periodo que yo coja, de lunes a viernes, y que se trabaje. Los festivos tampoco se van a tener en cuenta. En cambio, cuando yo cojo vacaciones en días naturales, es indiferente si hay fines de semana, si hay festivos, etcétera. Son 30 días naturales y se cogen 30 días durante todo el año. Y luego también otra cosa que os quería comentar es que me dice este artículo que se deben de conocer las vacaciones 2 meses antes de que se empiece este periodo de vacaciones. Por lo tanto, también esto es muy importante. Siempre 2 meses antes de que se empiece el periodo de vacaciones, se debe de conocer los días que voy a tener de este permiso retribuido, que son las vacaciones anuales, que como digo, todo trabajador tiene derecho. Búsqueda del convenio colectivo. Aquí os quiero hablar de cómo se puede realizar la búsqueda más sencilla y la mejor búsqueda para encontrar el convenio colectivo de la actividad que estamos buscando. Pues bien, yo siempre, como ya he dicho antes, me voy a fuentes oficiales. No me gusta buscar un convenio, como ninguna otra cosa, en un blog o lo que sea. Y si lo busco por el blog, porque no me quedase más remedio, pues siempre me voy, como digo, a la fuente oficial. Pues bien, yo para buscar convenios colectivos utilizo básicamente 2 webs. La primera, que esto solo si soy de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero sí que cada comunidad autónoma tiene su propio buscador de convenios colectivos. Yo he utilizado de varias comunidades autónomas y algunos son mejores, otros son peores. Por ejemplo, el de Andalucía está bien, el de Murcia está bien, pero por ejemplo el de Madrid no es muy bueno. Entonces, si vosotros vivís en Andalucía o buscáis un convenio de aquí, pues podéis utilizar este buscador. Es tan sencillo como que os venís por aquí, en ámbito funcional, pues elegir lo que es, elegir o sector o empresa, ¿vale? Si elegimos sector, pues es una actividad concreta, y si elegimos empresa es porque los convenios colectivos podemos encontrarnos convenios colectivos de nivel estatal, convenios colectivos de comunidad autónoma, de provincia, quizá alguna vez uno local, pero es muy difícil que se vea uno local, y luego lo que también tenemos es de empresa, es decir, estatal, comunidad autónoma, provincia y de empresa. El de empresa va a ser empresas muy grandes que por su tamaño prefieren tener un convenio colectivo propio. Pero ya digo, esto suele ser con empresas grandes. Entonces, nos vamos aquí a sector, nos vamos a ámbito funcional, que ámbito del territorio, que sería estatal, la provincia que sea, o comunidad autónoma de Andalucía. Vamos a suponer, por ejemplo, la provincia que es donde yo vivo, en Almería, y si elegimos aquí agricultura y ganadería, le damos a consultar y ya nos van a salir los convenios colectivos relacionados con la agricultura. Por ejemplo, aquí tenemos uno de manipulado y envasado hortofrutícolas y actividades agropecuarias. Si le doy aquí, pues nos van a salir los convenios colectivos, ¿vale? Y los convenios colectivos que se han aprobado dentro de esta actividad concreta que hemos elegido. Además de estos convenios colectivos, también lo que vamos a encontrar van a ser revisiones salariales. Puede ser que el convenio colectivo sea antiguo, pero haya salido alguna revisión salarial, ¿vale? Entonces, lo que sí que nos iremos aquí en este caso, vemos que lo último que ha salido es un convenio colectivo que su vigencia es de 2012 a 2015. Ya explicaré un poco más adelante qué ocurre en estos casos. Y entonces si le damos, pues ya tendríamos aquí el convenio colectivo de esta actividad. La otra forma que yo utilizo es a través de lo que sería esta opción de aquí, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Aquí, si nos vamos un poco más abajo y le damos acceso de búsqueda de convenios colectivos, pues aquí también vamos a poder buscar el convenio colectivo que estemos buscando. Entonces me voy a mover yo aquí un poquillo para que veáis esto, me vengo por aquí. Y entonces aquí vemos las opciones que tenemos. Primero elegiríamos la naturaleza, voy a poner convenio colectivo. Podemos elegir la provincia o incluso comunidad autónoma, que las tenemos aquí abajo, o a nivel estatal, como hemos visto antes, nada más que ahora con todas las provincias de España. Voy a poner otra vez Almería. Y luego elegiríamos aquí el CENAE. El CENAE es la numeración de las actividades para la seguridad social, ¿vale? Entonces todas las actividades tienen un CENAE. Entonces si por ejemplo yo me vengo por aquí y escribo CENAE inmobiliaria, por ejemplo, pues me va a salir esta web de CENAE
Y ya tenemos aquí los CNAEs que serían por inmobiliaria. Pues 681, compra-venta, 682, alquiler de bien inmobiliario, etc. ¿Vale? Entonces, de esta forma encontramos el CNAE y lo único que haríamos es, voy a darle aquí, por ejemplo, agricultura, ganadería, este de aquí, voy a darle a este de aquí, al genérico. Y ya si le damos a buscar, pues nos van a salir ahora todos los convenios relacionados con lo que hemos elegido, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues tenemos un convenio colectivo de una empresa, este es uno concreto de la empresa, y aquí tenemos esto que pone ya trabajo en el campo, pues sería el convenio colectivo en sí. Aquí vemos que me salen varias revisiones salariales automáticas. Esto quiere decir que si a lo mejor, por ejemplo, este convenio colectivo, como es antiguo, desde 2015 la última aprobación, pues si algún trabajador está por debajo del salario mínimo, pues automáticamente, como poco, tiene que cobrar el salario mínimo interprofesional. Como hemos visto, no se puede cobrar menos de ese salario mínimo. Entonces, si por ejemplo me vengo también por aquí, revisión, convenio colectivo empezar, no me vale. Y vamos a ver, convenio colectivo, denuncia, convenio colectivo, ¿vale? Lo tenemos por aquí y entonces si le diera aquí y me vengo por aquí, pues ya aquí tendría el convenio colectivo que hemos dicho antes, igual que lo hemos visto antes, pues lo tenemos por aquí el convenio colectivo. Esta es la otra forma de encontrar un convenio colectivo que necesitamos. Una vez que ya sabemos cómo buscar el convenio colectivo y lo tenemos, lo siguiente que tenemos que realizar es interpretar este convenio colectivo. Tenemos que analizar y ver qué partes son las fundamentales que necesitamos para este convenio colectivo. Os voy a explicar un poco por encima estas características que siempre tenemos que buscar en convenio colectivo, pero sobre todo me voy a parar en las relacionadas con lo que sería el cobro, con las distintas características que hay que tener en cuenta, sobre todo para eso, para realizar la nómina de un trabajador. Hay más aspectos a tener en cuenta, pero como os digo, si queréis saber más, pues os vais al convenio colectivo que queréis y lo veis. Básicamente todo lo relacionado con la actividad que rige este convenio colectivo debe de aparecer en el mismo. Entonces cualquier duda de interpretación debe salir o en el convenio colectivo o nos llevará a la fuente del derecho genérica, que no es otra que el Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, sabiendo esto, pues como os digo, una vez que estamos en un convenio colectivo, voy a empezar a compartir la pantalla. En esta ocasión voy a desaparecer del todo, para que así lo podáis ver más grande. Voy a hacer incluso un pelín más grande esto por aquí, perfecto. Pues bien, como os digo, aquí tenemos un convenio colectivo, el que hemos estado buscando antes del campo. Este como podría ser cualquier otro. Lo primero que vemos aquí arriba, lo primero que vamos a ver, ¿vale? Es la numeración del convenio, esta de aquí. La numeración del convenio nos hace falta para distintos aspectos. Por ejemplo, la numeración del convenio nos va a hacer falta cuando realizamos alta en la seguridad social de trabajadores y esa cuenta de cotización, que ya veremos más adelante con una cuenta de cotización, pues tiene varios convenios colectivos. Lo explicaré más adelante. Pero básicamente hay veces que cuando realizamos altas de trabajadores en la seguridad social necesitamos saber cuál es la numeración del convenio. Y como eso, varias cosas. También hay veces que podemos realizar la búsqueda del convenio por numeración y en distintas cosas. Por eso es importante saber dónde encontrar esta numeración. Siempre la numeración va a salir al principio del convenio colectivo. Después pues me va a hablar quién ha acordado, etcétera. Por aquí no me voy a meter mucho. Pero luego lo que vamos a tener por aquí, por ejemplo, contrato de trabajo. Y aquí, por ejemplo, ya me especifica el periodo de prueba. También, no sé si en este viene un poco más abajo, pero una cosa que también suele venir es las horas que se trabajan anuales dentro de este convenio colectivo. Pues bien, en este caso aquí lo primero que nos habla es periodo de prueba. Tenemos que ver qué periodo de prueba dice el convenio colectivo. Si se ciñe a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores o especifica otros límites. Por ejemplo, aquí en este caso me dice que el personal técnico 6 meses, administrativos 3 meses, especialistas 1 mes, pero sí me dice, por ejemplo, que aquí especifica que oficios clásicos y no cualificados 15 días laborables, ¿vale? Pues ya sabemos que en este caso reduce específicamente el periodo de prueba, en este caso, a 15 días laborables. Como siempre, el convenio colectivo lo que puede hacer es mejorar la situación del trabajador, nunca empeorarla. Es decir, que si el convenio colectivo
fija si el Estatuto de los Trabajadores fija, por decir, 2 meses, no puedo poner 8 meses, porque al fin y al cabo, cuanto más periodo de prueba, se considera que a quien perjudica es al trabajador. Y lo que se va a buscar con el convenio colectivo siempre es mejorar la situación del trabajador. Igual que si vacaciones fija, siempre va a fijar más vacaciones de lo que fija el Estatuto de los Trabajadores. Nunca va a fijar menos vacaciones. ¿Vale? Entonces aquí seguimos un poco. Me habla de la clasificación, siempre a lo mejor me explica un poco qué puestos de trabajo hay dentro de ese convenio colectivo. Seguimos, trabajo, y como os decía antes, aquí nos va a especificar jornada laboral. Me dice que la jornada laboral de cómputo anual queda fijada en 1.826 horas de trabajo efectivo, ¿vale? Luego también que si me habla de descanso diario, suspensión de la jornada, horas de permanente, ¿vale? Seguimos por aquí y ahora me especifica vacaciones. Me dice que el periodo de vacaciones anuales retribuidas será de 30 días naturales. Hay veces que en las vacaciones especifica que hay más vacaciones de esos 30 días naturales. A lo mejor te especifica 40 días de vacaciones. O a lo mejor te especifica que en vez de decir vacaciones por días naturales, te la especifica por días laborables. Normalmente la comparación de 30 días naturales de vacaciones son unos 23 días aproximadamente, no hay como una regla de 3 exacta, pero aproximadamente serán 23 días de vacaciones laborables. También en las vacaciones lo que nos va a especificar es qué forma parte de las vacaciones en cuanto a salario, porque si termina la relación laboral antes de cobrar las vacaciones, el trabajador va a tener derecho de cobrar esas vacaciones que no ha tenido tiempo de disfrutar. En el supuesto de que en un convenio colectivo concreto no especifique qué periodo de vacaciones tenemos, quiere decir que nos ceñimos al mínimo de vacaciones, que el mínimo de importe que se va a cobrar por vacaciones. Este mínimo de vacaciones que se va a cobrar es el salario base. Como poco, en vacaciones el importe de vacaciones va a estar compuesto por el salario base. Muchas veces también el convenio colectivo especifica que es salario base más antigüedad, pero como digo, dependiendo de lo que sería el convenio colectivo, va a especificar una cuantía superior. Si no se especifica esta cuantía superior, como digo, siempre vacaciones va a estar compuesto por el salario base. También otra cosa que encontramos, que podemos encontrar, o si no se ciñirá al Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, aquí nos dice que las vacaciones debería de conocer el trabajador como poco 2 meses antes de empezar las vacaciones. Que esto es lo mismo que nos especifica el Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, seguimos, licencias, conciliación, seguimos por aquí. Luego me habla del salario base, que siempre en todos los convenios colectivos, el salario base me va a decir que es el fijado en el anexo 1. Siempre al final del convenio va a haber un anexo y en este anexo es en el que vamos a encontrar el salario base. Después, si recibos salariales, demora, etc. Luego, también me tiene que especificar las pagas extraordinarias. Me dice que los trabajadores tendrán derecho a 2 pagas extraordinarias correspondientes a 30 días de salario base más antigüedad. Y dice la cantidad que para los no fijos será de tal forma. ¿Vale? Entonces, será prorrateada en su salario. Me dice que tendrá que ir prorrateado. Como ya hemos visto en las pagas extraordinarias pueden ser prorrateadas o no. Por este caso me lo dice así. Y me dice que estas pagas se harán efectivas en la empresa el 15 de junio y el 15 de diciembre. Perfecto. Luego también me habla de la hora extraordinaria. Luego también una cosa súper importante que hay que saber es los pluses que tenemos derecho. Pues en este caso me dice un plus distancia y me dice que se establece un plus distancia de 0,19 euros por kilómetro. El plus distancia o el plus transporte, que suele ser lo mismo y es un plus que suele incluirse casi siempre, nos lo encontramos de 2 formas. Nos podemos encontrar un plus distancia, un plus transporte, que sea una cuantía fija. Esa cuantía fija pues será, el plus transporte son 50 euros todos los meses para los trabajadores. Pues ya sabemos que es 50 euros. Y la otra forma que nos podemos encontrar el plus distancia, el plus transporte, es variable. Cuando estamos dentro de que sea variable,
puede ser variable de dos formas. El primero es que se fije por día laborable, por día trabajado, es decir, por cada día que esta persona trabaja cobra X dinero. Y la otra forma dentro de que sea variable, que es la que fija este convenio colectivo, sería con una cuantía por kilómetro recorrido para ir al trabajo. Como esto sería un follón en el sentido de si lo hiciéramos de forma individual, no vamos a ir trabajador por trabajador viendo a ver cuál es la distancia que hay de su puesto de trabajo a su casa, sería un follonzaco. Imaginaros una empresa con muchísimos trabajadores, es una locura. Lo que hacemos, lo que yo al menos hago en este caso, es que fijamos una cuantía estándar para todos los trabajadores. Normalmente con eso es suficiente. Entonces, por ejemplo, si es 0,19, pues estipulo que de media, por decir, todos los trabajadores van a vivir aproximadamente a 5 kilómetros del puesto de trabajo y hago 0,19 por 5 kilómetros y le pongo igual a todos los trabajadores, por los que sea más y por los que sea menos. 5, 10, pues ya cada empresa estipulará por una distancia. Y de esta forma fijo el plus distancia. En el caso, como digo, de que sea que sea variable de esta forma. Luego también tenemos nocturnidad, toxicidad, bueno, anticipos, transporte, ¿vale? Todo esto prenda. Luego me va a hablar de las excedencias, de qué tipo de excedencias voy a tener. Formación, hay cosas que son comunes, solo hay que ser concretas que diga a este convenio colectivo, pero ya pues depende de la situación, derechos sindicales, salud del trabajo, norma, esto por aquí, régimen, vale. Las faltas, también esto es importante. Pues aquí nos va a especificar, como he dicho antes, que con las faltas, ¿cómo van a funcionar? Pues me dice que las faltas leves van a ser impuntualidad no justificada, inasistencia injustificada, faltas graves van a ser estas y estas van a ser faltas muy graves. Pues ya sabemos que dependiendo de lo que haga el trabajador, pues podremos ponerle un tipo de falta o otro tipo de falta. Y luego otra cosa que también nos va a tener que decir es que en el caso de una sanción, de que queramos realizar una sanción por estas faltas, pues lo que podemos hacer. Por ejemplo, me dice que faltas leves, amonestación verbal o escrita y suspensión de empleo y sueldo de hasta 2 días. Pues esto es lo que podemos hacer con las leves. Con las graves tal y con las muy graves lo que ya podríamos hacer despido disciplinario, ¿vale? Y ya por último, lo que tenemos, como digo, que siempre especifica al final, va a ser las tablas salariales. Aquí las tablas salariales lo que nos va a especificar es el salario base. Entonces, este salario base normalmente no incluye las pagas extraordinarias, por lo tanto, para saber el anual será esto por 14 pagas. Sí que hay ocasiones en que el convenio colectivo sí que muestra el salario base incluyendo las pagas extraordinarias. En ese caso, tendremos que mirarlo y tendrá que especificarlo el convenio colectivo. Si el convenio colectivo no dice nada al respecto, tenemos que dar por hecho que este importe es en 14 pagas. Aquí, por ejemplo, pues sale 2013, 2014 y 2015, porque hasta donde está la vigencia de este convenio colectivo que aún no se ha actualizado. Entonces, lo que sí es que si vemos algún salario de estos por debajo del convenio colectivo, se habrán tenido que actualizar de convenio colectivo de salario mínimo interprofesional que diga, pues tendrá que actualizarse automáticamente. Por ejemplo, aquí auxiliares vemos que me especifica 855,24. Bueno, este salario habrá que aumentarlo hasta llegar al salario mínimo interprofesional, porque nadie, como digo, puede cobrar menos de ese importe. Y básicamente este es el análisis que tenemos que hacer a la hora de analizar el convenio colectivo. He repasado los puntos más importantes, centrándome, que algunos no iban directos, en la remuneración del trabajador, que básicamente es ver, sobre todo, el salario base que me especifica en el anexo, qué pluses debo de poner, si tiene antigüedad y qué importe para los que lleven más tiempo en la empresa. Vacaciones también tengo que saberlo para pagarla en el caso de que termine la relación laboral, también pagas extraordinarias, por supuesto. Y básicamente esos son los puntos que tenemos que saber para poder especificar bien lo que sería el salario del trabajador. Ahora lo que vamos a ver son los requisitos previos para poder dar alta de trabajadores por cuenta ajena. Lo primero es ser autorizado red.
Esta autorización lo que nos permite es poder dar altas de trabajadores por cuenta ajena, ya sea para mí mismo, ya sea para una sociedad mía o para yo como trabajador por cuenta propia, o para dar altas de trabajadores en otras empresas en las que trabaje como asesor o como gestor, ¿vale? Entonces esta autorización RED es muy sencillo de obtener. Os dejo con la guía, el enlace de la guía de la Seguridad Social en donde explica cómo ser autorizado RED. Por eso no voy ahora a entretenerme en explicarlo paso por paso, porque la verdad es que esta guía de la Seguridad Social lo explica muy bien. Y luego, una vez que somos autorizados RED, pues ya lo único que tendremos que hacer es venirnos a Google y escribiendo Sistema RED, que es la plataforma donde se realizan las altas de trabajadores, las bajas y todos los trámites relacionados con la seguridad social cuando soy autorizado RED, pues ya lo único que tendré que hacer es acceder a Sistema RED y una vez que estoy aquí, pincharía en acceso a Sistema RED, me pondría con mi certificado digital, con el certificado digital del autorizado RED y ya puedo acceder para realizar los distintos trámites que puedo hacer dentro de esta plataforma de la seguridad social. Y hasta aquí la muestra de este curso experto que acabas de ver. Decirte que si te has quedado con ganas de más, este curso está compuesto por mucho más material. Así que si quieres acceder a todo este material, pues te dejo aquí abajo enlace para que puedas comprar el curso. También decirte que si tienes cualquier duda al respecto, me lo puedes dejar aquí en comentarios o escribirme por privado. Un saludo.